Y una de las cosas que Dios sentía y hablaba a mi corazón One of the things that God spoke to my heart and I es felt que a través de toda la palabra de Dios is that through all the Word of God, hay evidencia, there's evidence. se destaca It outpours que Dios es suficiente that God is sufficient para hacer más allá de lo que esperamos, to go beyond of what we expect, para hacer más allá de lo que podemos entender. beyond what we understand. Él se revela a la creación, He reveals himself to Él se creation. revela a nosotros He reveals himself to us como el único y verdadero Dios, as the one and only true God, y que todo se sostiene and that all sustains por el poder de by su palabra. the power of his word. Si usted y yo podemos estar aquí, If you and I can be here, es porque Él es bueno, it's because he is good. es porque Él es maravilloso, He is marvelous. es porque Él es el que nos ha sostenido, He has sustained us. es porque Él es el que nos sostiene He sustains us y porque nos va a sostener. and will sustain us. Ahora también cuando hablamos de la suficiencia de Dios, When we speak of God's sufficiency, también se deja ver it also shows us por su palabra through his word que Él es suficiente para suplir todo, that he's sufficient to supply all, no algunas cosas, not just a few, todo all lo que necesitamos. that we need. Pero quiero hacer un paréntesis y antes de hablar de la suficiencia de Dios, Before we speak on God's sufficiency, de hablar I want to talk de nuestra insuficiencia. about our insufficiency. Ouch. Es necesario hablar It's necessary to de la speak insuficiencia del hombre. of man's sufficiency. Ahora, nuestra propia capacidad, Now, our own capacity, habilidades, abilities, sabiduría, wisdom, no importa cuántos dones usted y yo tengamos, it doesn't matter how many gifts you and I have, todo eso all of that delante de los ojos de Dios before God's eyes es insuficiente. is insufficient. Sí, Yes, es insuficiente. it's insufficient. Ahora, si queremos saber o quizás estudiar un poco acerca de qué es ser insuficiente, If we want to study what it is to be sufficient, quiere decir escasez de algo, it means the lack of something, deficiencia, deficiency, incapacidad, incapacity, incompetencia, incompetence, ignorancia, ignorance. pero también se puede decir But it can also be said que el ser insuficiente that to be insufficient, es la incapacidad total it's a total incapacity o parcial or partial para incapacity realizar adecuadamente una función. to realize a function. Entonces, nunca So never seremos suficientes will we be sufficient hasta que saquemos fuerzas until we take out del strength poder inagotable de Dios in the limitless power of God por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Ahora, la palabra de Dios nos deja ver Now the Word of God shows us que nada that nothing, somos we are nothing sin Cristo. without Christ. Nada. We are nothing. Ningún ser humano. No man, Nada. nothing, Nadie no one puede ser can be suficiente. sufficient, Y nada somos and we are nothing si no estamos ligados, if we are not si no tied, estamos unidos if we are not a united Cristo. to Christ. En Juan 15:5 John 15:5, dice, y este es el mismo Señor Jesús hablando, this is the words of Jesus. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ahora bien, le voy a leer esta versión, I'm going to read this version. que es la traducción del lenguaje actual, It's the TLA translation, y habla un poquito más. and it says a little Y more. It dice, el discípulo que se mantiene unido a mí says the disciple who is united with me y con quien yo me mantengo unido and who I'm united with, es como una rama it's like a branch que da mucho fruto. that gives a lot of fruit. Pero si uno de ustedes But if one of you se separa de mí, separates from me, no podrá hacer nada. you can do nothing. Jesús está haciendo esta declaración poderosa Jesus is making this powerful declaration que sin Él nada podemos hacer. that without him we can't do anything. No podemos salirnos de Él. We can't get out of him. Usted sabe que el pámpano son ramas. You know that these are branches, Se nutre de la raíz. and it feeds from the roots, Se nutre del árbol. from the tree.
si nos separamos If de we la separate raíz, from the roots, nos secamos, we dry up, nos morimos, we die, nos marchitamos, we perdemos fuerza. go to waste, we lose strength. Así que necesitamos estar So we need to be unidos a Cristo. united with Christ. Ahora bien, ¿se van a presentar situaciones? Sí. Now there will be situations, Y yes, se van a presentar situaciones que son más grandes de lo que podemos solucionar. situations that are bigger than that we can resolve, Situaciones que son más grandes que nosotros. that are greater than us. ¿Y sabe por qué? You know why? Simplemente para mostrar Simply to show nuestra ineficiencia, our insufficiency, nuestra insuficiencia, our insufficiency, nuestra incapacidad our incapacity de poderlas resolver. to resolve it. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Have you ever ¿O soy felt la this way? única? Or am I the only one? Todos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya le voy a decir al pastor que aquí I'm going to tell Pastor that here, sí, hay situaciones que se van a levantar, yes, there's going to be situations that arise que van a ser mucho más grandes, that are going to be greater que no la vamos a poder controlar. that we can't control. Usted sabe por qué a veces entra comodidad en las personas. You know, sometimes people get comfortable Nosotros como seres humanos, as humans. cuando tenemos el control de algo, When we have control of something, estamos tranquilos. we're calm. Pero cuando se sacude las cosas But when things are shaken y ya perdemos el control, and we lose control, pero ahí es donde más demostramos but there's where we show the most nuestra insuficiencia, our insufficiency, nuestra incapacidad. our incapacity. ¿Ok? ¿Cuál es la mayor insuficiencia What is the greatest o insufficiency incapacidad del ser humano? or incapacity of mankind? La mayor incapacidad The o greatest incapacity del ser humano of mankind es salvarse por sí mismo. is to save himself. Nunca podemos olvidar esto, We can never forget this. que la salvación no depende del esfuerzo humano. Salvation does not depend on man's efforts. No importa lo que usted haga o deje de hacer. Doesn't matter what you do or stop doing. Romanos 9:16 dice, Romans 9:16 says, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. so then it is not of him who wills nor of him who runs, but of God who shows mercy. Jesús mismo dijo, Jesus said, ninguno puede venir a mí no one can come to me. si el Padre que me envió If- no lo trajere, The Father who sent me had not brought him, y yo lo resucitaré en el día postrero. and I will resurrect him in the latter days. Eso lo puede encontrar usted en Juan 6:44. You can find that in John 6:44. Entonces no existe ninguna obra There's no work que podamos hacer. that we can do. No hay nada, There's nothing. porque hay una obra perfecta. There's a perfect work. Solamente Only esa cruz, hecha en esa cruz del Calvario, on the cross of por Calvary, medio de Jesucristo, through Jesus que Christ, usted y yo tenemos vida, do you and I have que life, usted y yo tenemos vida eterna, eternal life, que usted y yo tenemos entrada a los cielos, that we have entrance to que usted y heaven, yo podemos entrar confiadamente We a can ese trono de gracia y de misericordia. enter to the throne of grace and mercy. Ahora, no importa cuánto nos afanemos, Now, it doesn't matter how rushed you are ni tampoco cuánto nos preocupemos por el futuro, or how much you worry about the future. dependemos de Dios. We depend on God. Necesitamos depender de Dios. We must depend on God. A veces nos afanamos demasiado. Sometimes we're rushed. A veces siento que incluso los días se aceleran Sometimes I feel like days are accelerated y el afán también. and also being No sé, rushed. no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it's happened to you. Y caemos en un juego And we fall in a game. de qué va a pasar mañana, What's going to happen tomorrow? cómo voy a hacer para pagar esto, How am I going to pay this? cómo voy a hacer para lo otro. How am I going to do this? Está aumentando todo. Everything's going up. Caemos en ese círculo We fall in that circle. y caemos en un afán. We fall into being rushed. Pero Jesús mismo afirma But Jesus himself affirms que es en vano preocuparse. that it's to be in vain to worry. ¿Usted lo sabe? Do you know it? Lo recordamos hoy. We remind today. Tenemos que recordarlo. We have to remember Es this. en vano It's in vain preocuparse. that we worry. Jesús mismo que en Mateo 6:27 no está allí, Matthew 6:27, pero dijo estas palabras. he said these words.
¿Y quién de vosotros podrá, And which one of you can, por mucho que se afane, by even how much you're worried, añadir a su estatura un codo? add a cubic measure to your stature? Es decir, In other words, Jesús está diciendo, Jesus is saying es muy sencillo para él agregar un codo a una estatura. it's a la very estatura. simple for him to make us taller, Agregar una hora de vida, to add something in our lives, agregar un día de vida. to add a day of life. Pero nosotros hagamos lo que hagamos, But whatever we do, no lo podemos hacer. we cannot do that. Y por eso dice que por nada estemos afanados. So it says, do not worry for anything, Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. but let your petitions be known Con before him, oración, con súplica, con acción de gracias. with supplication and prayer and thanksgiving. Y el Dios de toda paz guardará nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo And Jesús. the God of all peace will protect our minds Así in que Christ sea cual Jesus. sea So whatever it is, tu preocupación, whatever your worry is, lo que estemos atravesando tú y yo, what you and I are going through, no olvidemos let's not forget que la suficiencia that the sufficiency está en Él is in him y no en nosotros. and not in us. Y quiero mostrarle un caso en la palabra de Dios. I want to show you a case in the Word of God. Muchos la conocen como la mujer del flujo de sangre, Many know it as the woman of the flow of blood. pero también es conocida y me extrañó mucho cuando estaba estudiando, And it was very interesting when I was studying this porque nunca lo había visto de esta forma. because I never saw it in this manner. La mujer que sufrió de los médicos, dice. The woman who suffered from the medics. La mujer que sufrió de los médicos. The woman who suffered in the medics. Y esto se registra en los 3 evangelios, And this is taught in the 3 Gospels, en Mateo, Marcos y en Lucas. Matthew, Mark, and Luke. De los 4 evangelios se registra en 3. Of the 4 Gospels, it's registered Y in es bien 3. interesante, llama la atención, ¿verdad? And it calls my attention, right? Que Dios dejó intencionalmente That God intentionally left este caso para nosotros aprender. this case for us to learn from. Ahora esta mujer dice que pasó 12 años en padecimiento. This woman was suffering for 12 years. Y quiero que veamos Marcos Let's look at Mark 5 del 25 al 29. 5:25 to 29. Y lo voy a leer rápidamente. And I'm going to read it quickly. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora bien, Very well. quiero que vean varios puntos aquí. Look at the various points here. Dice que estaba padeciendo It says that she had suffered por un tiempo bien prolongado for a prolonged amount of time, y era continuo. and it was continuous. Era un flujo que no se detenía. A flow of blood that would not stop. Es decir, que por 12 años estuvo en esta condición. For 12 years, and she was in this condition. Usted imagínese a una persona Imagine a person soportando un padecimiento suffering with something por tanto tiempo. for so long. ¿Puede imaginarlo? Can you imagine it? Aquí estamos hablando de un flujo de sangre, We're talking about a flow of blood. pero si lo traemos en nuestra aplicación, en nuestra vida, If we apply it to our lives, ¿cuánto tiempo estamos padeciendo? how long have we been suffering? ¿Cuánto tiempo has estado en una aflicción? How long have you been in affliction? ¿Cuánto tiempo has padecido una enfermedad o una condición médica? How long have you had a medical condition? ¿Cuánto tiempo has estado esperando por la salvación de tu familia? How long have you waited for the salvation of your ¿Cuánto family? tiempo has estado esperando la intervención de Dios en tu hijo o en tu hija? How long have you waiting for God's intervention in your children? ¿Cuánto tiempo has estado esperando que pase algo en las finanzas? How long have you been waiting for your finances? Pero esta mujer But this woman había estado 12 años had been 12 years padeciendo en su cuerpo. suffering in her Y body, no solamente en su cuerpo, and not just in her sino body, emocionalmente. but emotionally.
una mujer con un flujo de sangre A woman with a flow of blood tenía que estar aislada, had to be separated. era inmunda, She was no considered podía ir al unclean. templo a adorar a She Dios. couldn't worship in the La gente no temple. se podía acercar. People couldn't get near her. La Biblia no lo registra, pero si tuviese tenido su familia, The Bible doesn't register that, but if she no had her podía family, tocarla. they couldn't touch her. ¿Usted se imagina eso? Can you Que imagine usted no that? puede abrazar a sus hijos, That you can't que hug no your puede abrazar children, a su esposo. you can't hug your husband. Es decir, que emocionalmente esta mujer So emotionally, this woman estaba llegando al límite. was reaching her limit. Y veo aquí en las escrituras, And I see in scripture, llegó al límite she came to her limit. al decir no puedo más, She said, I can't no no longer. aguanto más. I can't no longer. Recordemos algo. Let's remember something. La palabra de Dios nos deja ver The word of God shows us que Dios es fiel that God is faithful. y que no va a dejar que seamos probados o tentados He will not let us be tempted or más de tested lo que podamos soportar, beyond what we can, sino que withstand. juntamente con la prueba, but within the trial, juntamente con lo que estemos pasando, together in what we're going Él va a through, dar la salida. He will give us the exit Dice la palabra para que podamos resistir. so that we can resist. Así que llegó el momento que esta mujer So the moment came for this woman que dijo ya, who said, it's enough. y el Señor vio And the Lord saw que ya no tenía más fuerzas that she had no more y strength. no dejó que fuera más. And He didn't let it go beyond. Ya no podía cargar más She couldn't carry no su longer padecimiento her sickness. y decidió intervenir. And He decided to intervene. No fue Dios, no fue Jesús quien la fue a buscar. It wasn't Jesus who sought her. Ella corrió a él. She ran to Him. Cuando ella reconoció, When she no recognized, tengo nada, I have nothing. no puedo hacer nada, I can't do he anything. perdido todo. I've lost all things. He ido médico tras médico. I've gone to physicians to La palabra de Dios physicians. nos deja ver The Word of God shows que él us sufrió, that ella sufrió, she suffered aún por los tratamientos médicos. even from the medical Esos treatments. médicos trataron de hacer de todo. The physicians tried to do everything. Fue a una opinión, He went to one medic, no funcionó, corrió a la otra opinión. then she ran to another opinion. No funcionó, voy a la otra opinión. It didn't work, so she went to Yo the no other sé si a usted le ha physician. pasado. I don't know if it's Usted paga un happened. abogado You go to a y paga al lawyer, otro abogado. then you go to another Y usted lawyer, insiste por aquí and you insist y sigue here, por allá. and you insist over here. Ella se gastó todo lo que tenía. She went to all her No sé si tenía resources. herencia, I don't know if she had an no sé si tenía inheritance bienes, or she had pero goods, la palabra nos deja ver but the word shows que no us tenía ya nada. she had nothing left. Bro, completamente. Hágase en el bolsillo. ¿Tendrá usted algo? Open your pockets. Do you O have ya no tiene something? nada. Or do you have nothing left? Está esperando, Señor. Are you waiting for the Lord? Ella llegó a su límite. She reached her limit. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? Have we felt this way sometime? Por este flujo, Because of this flow, lo más seguro que estaba bajo una anemia crónica. Aquí she most likely had a aquí hay chronic doctores, anemia. We have physicians here. pero es imposible pensar It's impossible to think que 12 años 12 years con un flujo de sangre with a flow of blood, continuo sin parar, continuous without stopping, que su salud that her health estuviera bien. would be well. De hecho, para llegar a donde estaba Jesús, To reach where Jesus was, ella tuvo que esforzarse. she had to put an effort. Quizás lo poco que tenía de fuerzas, The little strength she had quizás con su palidez, in her state of being, porque me imagino que debía estar pálida, she must have been pale and weak. pero con esa poca de fuerza, With that little strength, ella se acercó a Jesús. she drew near to Jesus. Y Dios And God secó ese flujo de sangre. dried up the fountain of blood. Entonces había sufrido de médicos, She had suffered from physicians. había agotado todos los recursos She had reached out to all her resources. y en vez de ir bien, dice que iba peor. And then instead of things getting better, it got worse. Usted ha estado en situaciones así, You've been in situations like this. que a veces usted dice, Señor, You say, Lord, ¿me amas o no me amas? do you love me or not? Pero así estaba ella, That's how she was hasta que vino el Señor until the Lord came. y vino con un cambio para su vida He came with a change for her y life, proveyó And he lo prov- que ella necesitaba. provided what she needed. Ahora, ¿qué debería producir esa insuficiencia en nosotros? What should that insufficiency produce in us? Debería provocar It should provoke en nosotros in us
acercarnos a Dios, to get closer to God, no alejarnos, not to go farther away, sino acercarnos a Él. but to get closer to Him. Necesitamos buscarlo. We need to seek Him. Necesitamos ir a su presencia. We need to go to His presence. Necesitamos permanecer en su palabra. We need to remain in His Word. Implica un esfuerzo de nuestra parte. We have to make an effort on our side. Porque si no, la corriente de este mundo If not, the way of this nos va a world llevar a una dirección contraria. will take us in the opposite direction. Necesitamos clamar a Dios. We need to cry out to God. Necesitamos acercarnos a Él. We need to draw Es near lo to que Him. debería producir It's what should produce en nosotros. in us. Pero muchos But many se alejan de Dios. go far from God. En vez de buscarlo, Instead of seeking Him, ¿qué más debería producir en nosotros? what should it produce in us? Debería llevarnos a depender de Dios. It should lead us to depend on God. No es fácil, It's not easy. porque usted a veces quiere intervenir, ¿verdad? Sometimes you want to intervene, right? A veces usted dice, "Ves, no sé qué está pasando." Sometimes you say, I don't know what's happening. Y usted llama al mentor, llama a la mentora. You call your mentor. Y dice, no, necesito una cita, pero con la pastora, No, o con I el need an pastor, appointment with pastor, alguien que esté bien arriba, someone who's, higher up, porque necesito una oración de poder. because I need a prayer of power. Y Dios lo que quiere And what God wants es que nosotros dependamos de Él. is that we depend on Him. Uy, llamé al mentor y no estaba. Oh, I called my mentor and they weren't Estaba de there. vacaciones. They were on vacation. Dios no quiere que dependas del mentor. God doesn't want you to depend on your mentor. Dios quiere que dependas de Él. He wants you to depend on Him. Sí. Yes. Usted está en una situación You're in a situation y usted dice, ¿y dónde se fue la gente? and you say, where did the people go? Me siento solo. I feel alone. Nadie. No one. Y otro, nadie me llama. No one calls me. ¿Qué pasó aquí? No hay What amor. There's no love. What happened here? ¿Eh? ¿Por qué Dios lo estará permitiendo? Why is God allowing this? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Because God wants us to learn to depend on Him. Nuestra dependencia debe ser total, It should be total dependence, no parcial, not partial, no de vez en cuando, not here and then, no a medias. not halfway. Y Dios nos ha dado la oración And God has given us prayer, en comunión. communion. Usted y yo vamos a ese lugar secreto We go to that secret y usted place. derrama todo su ser delante And de you Él. pour out your whole being Y Él before mismo ha Him. dicho, And the word says, reclama a mí. cry out to Y me yo te voy a responder. and I will Y te respond. enseñaré cosas ocultas And I will show you que hidden tú ni things siquiera se imaginas. that you can't even imagine. Tenemos que correr a We Él. must run to Him. Tenemos que depender de We Él. must depend on Him. Pero también debería producir en nosotros But it should also produce in us, desafiar nuestra fe. it should challenge our faith. Oh, la fe de esta mujer fue desafiada. Oh, the faith of this woman was Ella challenged. dijo, no, She said, no. yo he escuchado de este hombre. I've heard of this man. Yo he escuchado las maravillas. I've heard of Yo he marvelous things. escuchado los milagros. I've heard of Yo he miracles. escuchado I've heard. y yo quiero And I want. y yo creo. And I believe. Y fue la fe de ella And it was her faith que arrebató su milagro. that received the Fue la miracle. fe de ella. It was her faith. Jesús no oró por ella, Jesus didn't pray for her, ni los discípulos. nor the disciples. Usted sabe que a veces los discípulos están más desconectados. You know, some of the time the disciples are more disconnected. A veces los discípulos, el Señor quiere que despidamos aquí, que quiere que... Sometimes the Mira, disciple que says, están- Lord, look over here. mira estos niños, no Look at deja these los niños kids. que vengan a mí. No, let the kids come to me. A veces los discípulos, Sometimes the disciples, no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it's happened ¿Será to que a you. veces nos ha pasado a nosotros? It's happened to us. Que estamos desconectados también. We're Porque disconnected as tenemos well. que estar we have to be conectados a Cristo. Connected to Christ. Ja. Porque nuestros caminos no son sus caminos. Because our ways are not God's way. Y sus pensamientos no son los nuestros. And His thoughts are not Gracias, our Señor. thoughts. Thank you, Lord. Porque es así. Because it's that way. Entonces, Therefore, esta mujer this woman fue retada was challenged. y fue a donde Jesús She went to Jesus con las pocas fuerzas que tenía with the little strength that she en had medio de su debilidad. in the middle of her Y weakness. dijo, esto es para mí. She says, this is for Y yo me, lo quiero. and I want it. Así que nosotros debemos mantener nuestra confianza en Dios. We will maintain our trust in Nuestra God. fe va a ser desafiada Our faith will be cuando nos challenged sentimos insuficientes. when we feel Cuando insufficient, sentimos no puedo hacer nada. when we feel I can't do No puedo anything, cambiar nada. I can't change Veo los anything. cambios en leyes por aquí. There's changes in laws Leyes here and por then. acá. Over here, Veo cambios, Señor. Veo todo inseguro. Lord, everything is unsure. No importa. It doesn't matter. Y cuando Dios dijo And when did God say que nuestra fe that our faith se basa is based on en lo que vemos y escuchamos, what we see and what we hear?
¿Usted sabe lo que dice la palabra? You know what the word says? Y esto ha vencido al mundo. And I have overcome the world. Nuestra fe. Our faith. Así que nosotros tenemos que pararnos firmes. We must stand firm, No importando la circunstancia, not caring about the situation, mantenernos creyendo to maintain us y confiando believing and en trusting Dios, in God no importando and not worrying lo que esté pasando. about what's happening. Ahora, nuestra suficiencia viene solo de Dios. Dígale al hermano que está a Now, su lado. our sufficiency comes only from God. Tell your neighbor, Pero dígalo creyendo. but say believing, Creyendo de verdad. truly believing. Veamos lo que dice 2 de Corintios 3:5. Let's look at 2 Corinthians 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. ¿De quién es? Who is it from? Ahora le voy a leer la versión amplificada. The Amplified Version says this. Se la voy a leer I'm rápidamente. going to read it quickly. No que seamos suficientemente calificados por nosotros Not that we mismos are sufficiently qualified in ourselves para reclamar algo como proveniente de nosotros, to claim anything as coming from us, sino que nuestra suficiencia but our y sufficiencies calificaciones and qualifications provienen de Dios. come from God. Mi hermano, Brother, ni usted y yo podemos hacer nada. you and I cannot do Si no es que anything, Dios que lo da, but it's God who gives si no es it que Dios te lo permite, and God who allows it. usted y yo no podemos ser suficientes, You and I cannot be al sufficient menos que lo tomemos de Él, unless we receive it from al menos Him, que estemos firmes en Él, unless we are firm al in menos que Him, estemos arraigados en Él. rooted in Como Him. dice la palabra y lo leímos, As the como word dijo says, Jesús, and si Jesus said, permanecemos en Él y Él en nosotros, If we remain in Him and Him in us, ahora nuestra insuficiencia también nos puede llevar al afán. now our sufficiency can also take us to being in a hurry. No caigamos en eso. Let's not fall in that. Dios no quiere que estemos afanados. God doesn't want us to be always in a hurry Dios no quiere que vivamos preocupados. or to live worried. Le roba tiempo, It steals your le roba time, fuerzas. your strength. No, tengo que hacer algo. Oh no, I have to do something. No está pasando nada, hay que hacer algo. Nothing is happening. I have to do Y something. mire, le voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. Esta palabra primeramente es para mí, This word first is for me, después para usted. and then it's for you. Los que quieran apropiarse de esta palabra. Those who want to receive this Pero word. usted no tiene idea cómo Dios me habló. You have no idea how God spoke to me. Y más en estos últimos tiempos. And even more so in these last Hay times. que I hacer algo. have to do something. Hay que idear un plan. There's a plan. Y Jesús, ¿y quién de vosotros va a agregar un codo? Pues, And Jesus says, and who of you can add stature? ¿qué tanta preocupación? All this worry, Busca primeramente mi reino, mi justicia. seek first my kingdom and my Todo te va a righteousness, ser añadido. and everything else will be added onto Búscame a you. mí, ponme a mí Seek primero. me, put me first. No, tengo que tener como 3 o 4 o 5 trabajos, algo tengo que No, I hacer. need 3, 4, 5 jobs. I have to do something. Y te llamó Dios para eso. And did God call you for that? Ahora, ¿podemos caer en autosuficiencia? Now we can also fall into self-sufficiency. Sí, Yes. sí podemos caer. Yes, we can. Y es un error And it's an error del ser humano, of mankind creernos autosuficientes. to think that we're self-sufficient. Ahora, la autosuficiencia Now, self-sufficiency, es un estado, condición it's a state or condition de quien se basta a sí mismo. of one who is self-sufficient. Viene del prefijo, aquí está, aquí tenemos, aquí está. It's right here. Viene del prefijo auto, que es por sí mismo, It comes from the prefix auto by y itself. sobre la palabra suficiencia, And on the word sufficiency, de latín, y disculpe mi pronunciación, suficientia. from the Latin sufficientia, No, parece italiano, it ¿verdad? looks Italian, Que quiere decir capacidad, capacity cualidad quality del que logra algo. of one who achieves something. Pero podemos caer en la autosuficiencia. We can fall into self-sufficiency. Tiene que ver mucho cómo vivimos nuestra vida. It has to do with how we live our lives, Tiene que ver cómo tomamos las decisiones. how we make decisions. ¿Qué decisiones tomamos? What decisions do we ¿Y make? cómo las tomamos? And how do we make them? Es una posición arrogante delante de Dios. It's an arrogant position before Es God, una posición orgullosa delante de Dios. a prideful position before God. Porque
realmente cuando caemos en la autosuficiencia, Truly, when we fall into self-sufficiency, creemos que podemos lograr las cosas por nuestros propios méritos, nuestros propios logros, we think we can reach things by our por own nuestras merit, propias fuerzas, por nuestras propias habilidades. our own strength, and our own abilities. No importa cuán fuerte tú seas, It doesn't matter how strong you are no importa cuán inteligente seas, or how intelligent you no are importa cuán sabio seas, or how wise you are. es insuficiente delante de Dios. It's insufficient before Porque Dios God. mismo dice en su palabra Because God says in His Word, que Él escogió lo débil He chose the weak para avergonzar to put to shame al fuerte. the strong. Es decir, que Dios puede cumplir sus planes y sus propósitos God can fulfill His plans and purposes en nuestras vidas in our lives, y no tienes que ser fuerte. and you don't have to be Al strong. contrario, On contrary, si eres débil, if you are weak, eres un candidato muy fuerte you're a strong candidate para Dios usarte. for God to use you. Si dependes de Él, If you depend on si lo Him, dejas que Él obre en ti. if you let Him work in you. Entonces la autosuficiencia nos aleja de Dios. So self-sufficiency separates No us from honra God. ni agrada a Dios. It doesn't honor God. Y les voy a leer rápidamente I'm going to read quickly Jeremías 9 del 23 al 24. Jeremiah 9. ¿Ok? Y dice así. It says like this. Así dice el Señor. No se jacte el sabio de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su abundancia. Pero el que se jacte de esto, escuche, de que entiende y me conoce, que reconoce y honra a Dios y sin ninguna duda sabe que yo soy el Señor que ejerce la bondad, la justicia y la rectitud en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. Wow. ¿Queremos jactarnos de algo? You want to boast about something? Jáctese que conoce a Dios, Boast that you know que usted se God, deleita en that Él, you que rejoice usted in Him, depende de that you Él, depend on que Él Him, es todo para that He is usted. everything for you. No se jacte de la sabiduría, Don't boast ni about de los wisdom dones que usted tiene. or the gifts that you Los have. dones no cuestan nada. Gifts cost nothing. ¿Usted sabe eso? Did you know that? Los dones que tenemos no nos costaron nada. The gifts that we have didn't cost us anything. Dios lo ha dado God gave it to us para que nosotros lo usemos, para Él usarlo, for Him to use it para su iglesia. for His church. Así que Dios quiere So God wants que dependamos de Él. for us to depend on Him. Ahora, ¿podemos caer en este error? Sí. We can fall into this error, yes. Y vemos el caso de Abraham. We see the case of Abraham. Dios le da una promesa. God gives him a promise, Y tuvo, por decir, quizás and he had temió el cumplimiento de la promesa. maybe he was fearful of the promise. Usted sabe, porque usted recibe una palabra You know, because you receive a word y usted se pone a calcular. and you start to Yo no sé calculate. cómo hace usted. I don't know how you are. Yo soy muy calculadora. I'm a calculator. Calculadora no es que Not a ca- estoy para manipular nada, ¿no? Not that I'm manipulating anything. Calculadora es que me gusta I- poner las cosas It means I like to put things y analizarlas and to analyze y them. desglosarlas. Y bueno, recibí esta palabra, And I receive this word entonces me pongo a pensar, and I begin to think, ¿cómo Dios lo va a hacer? how will God do this? Empiezo, ¿será que Dios lo va a hacer de esta forma? Will God do it in this way? Ah, yo creo que ya Oh, sé. I think I know. Entonces, Abraham y Sara, So Abraham and Sarah, creo que se pusieron a hablar they began to talk. y le dijeron, mira, They said, look, Dios nos dio una promesa, God gave us a promise, pero yo creo que va a ser a través de Agar. but I think it'll be through Hagar. Así que toma a Agar, So take Hagar. ¿verdad? Era una sierva egipcia. It was an Egyptian servant. Y en aquel tiempo era costumbre, In that time, it was a en la custom. tradición, It was a tradition. si una mujer era estéril, If a woman was sterile, podía tomar uno de sus sirvientes they could take one of the servants y tener pues descendencia. and have a descendants through Y them. entonces, Therefore, yo me imagino a Abraham y Sara, porque I imagine Abraham and Sarah y así because, como me imagino a algunos de ustedes, and how I imagine some of you, sacando cuentas y sacando números. calculating numbers and accounts. Dios me dio una palabra, God gave me a word. ha pasado tiempo Time has passed. y yo creo And I think que tengo que intervenir, that I have to intervene. tengo que hacer algo. I have to do something. Entonces ellos idean este plan So they come up with a plan, y nace Ismael. and Ishmael is born. Y usted sabe que Ismael And did you know that Ishmael es un fruto is the fruit de la suficiencia del hombre. of man's sufficiency?
¿Tendremos algún fruto nosotros así? Do we have some type of fruit like this? De aquí se levantaron muchos problemas. Many problems arose from this. Simplemente Abraham y Sara, Simply, Abraham and Sarah, y uno lo puede decir tranquilamente, tenían que esperar, you can't take that they just had to wait, pero no es fácil esperar. but it's not easy to wait. Pero ahí es donde viene nuestra dependencia de Dios. That's where our dependence on God. Bueno, Dios Yes. está tardando God is taking a little y long. vamos a ayudarle. Let's help him out. Pero usted y yo sabemos, But you and I know, y si no recordemos hoy, if not, let's remember que Dios today, no necesita nuestra ayuda. God doesn't need our help. Dios es suficiente God is para sufficient cumplir su palabra, to fulfill his para word, cumplir sus promesas, to fulfill his para promises, hacer como Él ha dicho. to do how he has Cuando spoken, quiere, como quiere, when de he la manera wants, que Él and how quiere. he wants in his Él es manner. Dios, He is Señor. God and Lord, No somos nosotros. not us. No podemos nunca olvidar We can never forget que Dios es omnipotente. that God is omnipotent. Así que cuando Él está decidido a hacer algo, When he has decided to do something, lo va a hacer. he will do it. Así que si usted hizo un plan, So if you have a plan, le voy a dar un consejo. let me give you some advice. Rómpalo. Break it. Una vez escuché un dicho de un hombre de Dios que dijo, I heard a man of God once say, escribe tus planes en lápiz write your plans on a piece of paper y dale el borrador a Dios. and give God the eraser. Necesitamos depender de Dios. We need to depend on God. No podemos ser autosuficientes. We can't be self-sufficient. Mira lo que dice Proverbios 3 del 5 al 7. Look at Proverbs 3:5-7. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no te apoyes en tu propia prudencia. and lean not on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos In all your ways acknowledge him, y Él enderezará tus veredas. and he shall direct your paths. No seas sabios en tu propia opinión. Do not be wise in your own eyes. Teme a Jehová y apártate del mal. Fear the Lord and depart from evil. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? How many times have we done this? Así que tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful y recordar and remember que Dios es suficiente. that God is sufficient. Si lo tenemos a Él, If we have him, lo tenemos todo. we have everything. Ahora, ¿qué quiere decir What does it mean suficiente? to be sufficient? Suficiente quiere decir bastante para lo que se necesita. It means enough of what we need, Bastante para lo que se necesita. sufficient for our Te needs. pregunto, I ask you, ¿qué necesitas hoy? what do you need today? Sea lo que sea, Whatever the need is, Dios es suficiente. God is sufficient. Sea lo que sea. Whatever the need is, No importa cómo se llame la enfermedad. doesn't matter what the sickness is called No importa cuál es el estatus migratorio. or your immigration status. Me han dicho 5 abogados que For no se 5 puede. lawyers have told me that nothing can be done. Dios es suficiente. God is sufficient. Yo conozco personas. I know people. Conozco una persona acá de la iglesia. I know someone from the Un church. día testificó. One day they testified, Y mire que eso fue tan poderoso. and it was so powerful. Y ella testificó. And she testified. El abogado me dijo The lawyer told me que tenía el 1% that I have a 1% chance de ganar. of winning. 1% 1% delante de un juez. before the judge. ¿Usted quisiera estar ahí? Do you want to be there? No. No. Y le voy a decir algo. And let me tell you this. El 1% fue suficiente The para Dios. 1% was enough for God Porque ganó. because she won. Ganó Dios. God won. Cuando estaba embarazada de Jacob When I was pregnant with Jacob y tuve mi primer sangrado and I had my first bleeding a la 5ª semana de embarazo on the 5th week of y pregnancy, estaba en el hospital, I was in the hospital. me dijeron, They told me, tienes el 50% you have a 50% de chance perder al bebé. of losing the baby. Y usted sabe lo que yo hice. And you know what I did? Yo tuve que estirar mi fe, déjeme decirle. I had to extend my faith. Ya había perdido 2 bebés. I had lost 2 babies. Ya había perdido, tenía 2 pérdidas. I had 2 losses. Una a 5 semanas y la segunda a la 6ª semana. One at 5 weeks and one at 6 weeks. Y me volví a encontrar en la misma situación, And I found myself in the same con los mismos síntomas. position with the same symptoms. Y yo dije, And I said,
¿ok? 50% de perderlo. Okay, 50% chance of Pero me losing. voy a aferrar al 50% de vida. But I'm going to hold on to the Y no de 50% chance of muerte. life and not ¿Sabe death. por qué? You know Porque why? Dios es suficiente. Because God is sufficient. Solamente acercémonos a Él, Let's draw near to Him, creyendo, believing, confiando, y trusting, Él va a obrar. and He will work. Cuando decimos que Dios es suficiente, When we say that God is sufficient, expresa que Dios es más que suficiente expresses that God is more than para sufficient cualquiera de nuestras necesidades. for any of our needs. Por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ, Jesús lo ha hecho posible por Jesus made it nosotros. possible for us. Él es inigualable, Él es incomparable, Él es poderoso, Él There es is none like temible. Him. He No is hay nadie como powerful. Él. There is none like Him. En Isaías 40 del 21 al 25. Isaiah 40, 1 to 21, 25. Son varios versos y It's a lo lot voy of a leer verses. rápidamente, I'm going to read them quickly, pero me encantan estas porciones. but I love this part. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Otra versión dice que son como saltamontes. Like grasshoppers. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ese es el poder de nuestro Dios. That's the power of our God. Imagínense, Imagine los moradores de la tierra como langostas. the inhabitants of the earth, like Como grasshoppers. saltamonte. Like grasshoppers. Imagínense ustedes mirar un saltamonte. Can you imagine looking at a grasshopper? Es algo bien diminuto. Usted sabe, a veces mis hijos por un insecto así chiquito, Sometimes my kids, because of a a little veces pegan un insect, grito. they shout. Y yo le digo, And I say, ¿quién es más grande? who is bigger? ¿Tú o el insecto? You or the insect? Porque nos olvidamos realmente Because we truly forget de que no somos más grandes, ¿verdad? Que that el insecto. we're bigger, right? Muchas veces nos olvidamos que Dios es más grande. Many times we forget that Más God is grande que bigger. cualquier Bigger circunstancia, than any problema, circumstance, situación. problem, situation. Aún los enemigos que se han levantado Even delante de ti The enemies who have arisen against son you, como langostas delante de they're él. like grasshoppers Él before hace him. nada aún los gobernantes. He makes princes to nothing. Llámese como se llame. Whatever No they're importa el called. poder que It doesn't tienen. matter the power it is. Son nada delante de Dios. They're nothing before Porque Él tiene el God. dominio, la autoridad, Él Because He tiene has todo the el dominion, the poder. authority, all the Él es power. suficiente. He is sufficient. Dios es suficiente. God is sufficient. Es maravilloso. It's marvelous. Él está por encima de todas las cosas. He is above all things. Todo fue hecho por Él y para Él. All was made for Him Y and through todo Him. se sustenta por el poder de su And all palabra, is declara sustained by the la power of His palabra de word. Dios. The word of God says. Ahora, si se han levantado circunstancias difíciles, Now, if difficult circumstances has arisen, Dios tiene un plan. God has a plan. Dios tiene un plan. God has a plan. Aun cuando permita el dolor, Even when He allows aun pain, cuando permita el sufrimiento, when He allows aun suffering, cuando usted y yo no entendamos por qué pasó when we don't understand why o it por qué no happened pasó, or why didn't it happen, su palabra nos asegura His word assures us que Él es suficiente para sostenernos. He is sufficient to sustain us. Cuando vengan esas circunstancias, When the circumstance comes, no olvidemos quién es Dios let's not forget who God is y no olvidemos quiénes somos nosotros en Él, and who we are in Him, porque somos sus hijos because we are His children y Él cuida de nosotros. and He takes care of us. Ahora, ¿cómo podemos ver esa suficiencia en nuestras vidas? How can we see that sufficiency in our lives? Él nos ha dado su palabra. He's given us His word. Su palabra es suficiente. His word is sufficient. Dice la palabra de Dios The word of God says, en Salmo 119, 89. Psalm 119:89, Para siempre, oh Señor, forever, O Lord, tu palabra está firme en los cielos. your word is settled in heaven. Dice Deuteronomio 8, verso 3. Deuteronomy 8:3,
y te afligió y te hizo tener hambre So he humbled you and allowed you to be y hungry te sustentó con maná, and fed you with manna, comida que no conocías tú which you did not know ni tus padres nor your fathers la habían conocido, have known, para hacerte saber so that he will make you que know no solo de pan that man shall not vivirá live el hombre, by bread alone, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. but by every word that proceeds from the Vivirá el mouth hombre. of the Lord. Así que aquí Dios nos está dando a saber God is making us know que su palabra es suficiente that his word is sufficient para sustentarnos. to sustain us. Aquí hace la comparación He makes the comparison de comer el pan en lo natural. of eating Usted natural sabe que el bread. pan representa el sustento. You know, bread represents Necesitamos sustain. comer, este cuerpo necesita This comer. body needs food. A veces comemos de más, ¿no? Sometimes we eat a little too much, Pero necesitamos comer. but we must eat. Necesitamos los nutrientes. We need the nutrients. Pero aquí la palabra nos asegura, But the word assures us, y es Dios mismo hablando, and God speaks, que aún en medio de la aflicción que hizo pasar al pueblo de Israel, that even in the affliction that the people of Israel went through, ellos iban a permanecer they would remain por la palabra. by the word. Así como nosotros permanecemos Just like we remain por la palabra. by the word, Dios nos ha dado salvación. God has given us salvation. Nos ha dado salvación para nuestras almas por medio de Jesucristo. Salvation through Jesus Y Christ. nos ha prometido una vida en abundante. He's promised us an abundant Él life. es quien nos fortalece. He is the one who strengthens us. La palabra de Dios en Isaías 12:2 Isaiah 12:2. dice, he aquí Dios es salvación mía. Behold, God is my salvation. Me aseguraré y no temeré, I will trust and not be afraid. porque mi fortaleza For the Lord is y my mi strength, canción and my song es Jehová, is the Lord, quien ha sido salvación who has para become mí. my Así salvation. que cuando te sientas sin fuerzas, So when you have no strength, cuando sientas que no puedes más, when you can't move on, en Él tenemos todo. in Him we have all. Es nuestra fortaleza, He is our strength, es nuestro gozo. our joy. Oh, Él es nuestra salvación. He is our Él es quien nos salvation. consuela. He comforts us. No importando cuán triste sea la situación. It doesn't matter how sad the situation is. Podemos enfrentar situaciones dolorosas, We can sí, go through painful situations, yes, pero es quien nos consuela. but He comforts us. Solamente Él puede llenar el corazón. Only He can fill the heart. Él es el quien nos sana. He is the one who heals us. Él es quien nos da esperanza. He gives us hope. La palabra de Dios en Romanos 15:13 Romans 15:13, empieza diciendo, it says, y el Dios de esperanza now may the God of hope os llene de todo gozo y paz en el creer, fill you with all joy and peace in believing, para que abundéis en esperanza that you may abound in hope por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Es Spirit. Él que nos da la esperanza. He gives us hope. Y lo más hermoso, mire esto, The most beautiful is this. es nuestro pastor. He is our shepherd Es quien nos provee y nos cuida. who provides and cares for us. Isaías 58:11 es una escritura maravillosa. Isaiah 58:11 is marvelous. Dice así, It says this, Jehová te pastoreará siempre, the Lord will guide you y en continually, las sequías saciará tu alma. and in the drought He will satisfy your ¿Qué soul. dice aquí? ¿En las qué? In the what? En la abundancia, In the abundance. en los manantiales. And Cuando todo está bien, when everything is well, en las sequías in the saciará drought, tu alma He will y satisfy your dará soul. vigor a tus huesos cuando no tienes fuerza ninguna. And He will strengthen your bones when you have no strength. Y serás como huerto de riego And you should be like a watered y como garden manantial de aguas, and like a spring of water cuyas aguas whose waters nunca, do not, nunca never faltan. fail. Oh, esto es maravilloso. This is marvelous. Nunca faltará. You will never lack Nunca faltará su provisión. His provision. Nunca faltará su manantial. His waters will never. Y le voy a Lack. decir, le voy a leer rápidamente otra traducción. I'm going to read in another translation quickly. Es la nueva traducción viviente. New Living Y Translation. dice, el Señor los guiará continuamente. The Lord will guide you Les continually. dará agua cuando tengan He will sed. give you water when you're thirsty. Y restaurará sus fuerzas. He will restore your Serán strength. como un huerto bien regado, You'll be like a watered garden, como un manantial que like- nunca se seca. like a spring of water that never Wow. dries. Él es maravilloso. Wow, He is marvelous. Si lo tenemos a Él, If we have Him, lo tenemos todo. we have everything.
Cuando Dios permita when God allows la aflicción, affliction, porque Él mismo ha dicho, because He said, en este mundo tendrán aflicción, in this world you will have afflictions, pero confiad but fear not, que yo he vencido el mundo. for I have overcome the world. Pero cuando vengan estos momentos, When those moments come, no dejes que la paz sea reemplazada por el estrés, don't let your peace be replaced by ni stress por la ansiedad. or anxiety. Recordemos quién Remember gobierna, who governs, quién reina, who reigns. que Él sigue siendo soberano He is sovereign. y Él está por encima de todas las cosas. He is above all things. Su nombre es sobre todo nombre. His name is above all No names. importa la enfermedad, No no matter the importa la sickness, aflicción, no no matter importa the el affliction problema. or the problem. No es que usted no conoce mi Oh problema. no, you don't know my Ya es problem. verdad, no lo And it's conozco, true. Dios sí lo I conoce. don't know it, but God knows Y it. eso es lo importante. And that's what's El que tiene important. que saberlo lo The one who sabe. needs to know knows it. Él mismo sostiene la creación He sustains y nos creation. tiene en el hueco de su mano. And He has us in the palm of His hand. Salmo 73, 25. Psalm 73:25. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Whom have I in heaven but you? Ah, yo no sé si usted entendió esto. I don't know if you understood this. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Whom have I in heaven but you? Si estoy contigo, If I am with you, no quiero nada más en la tierra. I want nothing else on this earth. Wow. Así es de Dios suficiente. That is how sufficient God Si lo is. tenemos a Él, ¿para qué más? If we have Him, what else do Él we se need? encarga de todo. He takes care of all. Él tiene todo en su control, en sus manos. He has all in control in His Él es hands. suficiente para llenar cualquier vacío en cualquier He corazón. is sufficient to fill any Si void, te any sientes heart. solo, Él es suficiente If you para feel llenarte, lonely, para levantarte. He is sufficient to Si lift te you sientes up. solo, recuerda que Él está con nosotros, If you que are Él está lonely, contigo. remember that He is with you. Él nos ha dado su Santo He Espíritu, has given us His Holy que nos Spirit guía, que nos enseña, que nos consuela, that guides us, that que nos comforts revela la us, verdad, that reveals the que da truth, testimonio a nuestro espíritu that que somos hijos de Dios, testifies in our spirit that we are sons of que God, nos empodera para ser testigos that de sus empowers us bondades, to be witnesses of His truth, de llevar las buenas nuevas, to take the good news, que nos ayuda a orar como conviene cuando no tenemos fuerzas. that helps us pray when we Yo no have sé no si usted se ha strength. encontrado en momentos que usted no sabe ni cómo orar, I don't know if you find yourself in ni moments qué that you don't know decir, how ni to cómo pray pedir. or how to ask. Dice que orar como conviene no lo sabemos, It says we don't know how pero el to pray. Espíritu Santo intercede con But the gemidos Spirit indecibles. intercedes with Esos groans gemidos within que us. solamente Dios entiende. Those groans that only God Esos gemidos que understands, solamente tú puedes hacer por that medio de Él. only you can do through Porque Él Him, conoce tu corazón, because He porque Él knows your conoce heart. tu He situación. knows your Él situation. es grande, Él es más He is grande, great. He Él is es más great, grande. greater. Y Dios nos sostiene And God sustains it por su gracia. by His grace. Su gracia es His suficiente. grace is sufficient. Dígale a su hermano, Tell your brother, la gracia de Dios the grace of God es suficiente. is sufficient. Y tenemos aquí a un hombre, We have a man here, el apóstol Pablo, Apostle Paul, que escribe estas líneas that writes these en lines, 2 de Corintios 12 del 7 al 10. 2 Corinthians 12, 7-10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, espera Pablo ya inmediatamente. Ora otra vez que lo voy a hacer. Pray again that I'm going to do it. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Y no estamos hablando aquí de cualquier persona. And we're not speaking of any person here. Estamos hablando de un apóstol. We're speaking of an apostle. Y Dios no lo sanó. And God didn't heal him. Muchos creen que era la vista. Many thought it was his sight Muchos creen que eran problemas como el Parkinson, or like a Parkinson's que tenía una disease. enfermedad neurodegenerativa. He had a degenerative disease. No sabemos cuál era el problema. We don't know what the problem was, Pero él estaba padeciendo. but he was suffering. Ahora bien, esta palabra Now this word basta
is enough. quiere decir ser It suficiente, means to be sufficient, satisfacción, satisfactory, contentamiento. to be content. Y esta palabra, And this word, gracia, grace, quiere decir beneficio, means benefit, un don, un favor. a favor, a Es gift, decir, estamos hablando del favor inmerecido de Dios. the unmerited favor of God, Es la gracia que Dios nos da the grace that God has para given poder us soportar la aflicción, to support the para affliction, poder soportar cualquier to problema. withstand any La problem. gracia de Dios es suficiente. The mis grace hermanos. of God is sufficient. ¿Estás pasando por una situación? You're going through a situation, Dios muestra su suficiencia God shows us a sufficiency través de su gracia. through His grace. Y esa gracia la recibimos por fe. And we receive that grace by faith. En esta carta, Pablo habla de su corazón, In this letter, Paul opens his heart. habla de su sufrimiento He talks about his suffering y habla de que la gracia de Dios en su debilidad es mayor. and that the grace of God in his weakness is Y nos greater. anima a cada uno de nosotros And it encourages us a seguir perseverando. to persevere. Aunque enfrentemos dificultades, problemas, Although we confront situations, la problems, fortaleza de Dios, the strength of el God, poder de Dios, the power of God se perfecciona en nuestra debilidad. is perfected in our Su weaknesses. consuelo nunca nos abandona. His comfort never abandons us. Es por fe. It's by faith. Su gracia His grace es suficiente is sufficient para salvarnos, sí, to save us, porque por yes, gracia somos salvos, because by grace we are saved, pero también but also para que podamos so that we can soportar withstand y aguantar and hold fast las aflicciones during the afflictions y los problemas. and problems. Es suficiente para cubrir nuestras debilidades, It's sufficient to cover our nuestros weaknesses, errores, our mistakes, nuestras faltas. our lacks. Por eso podemos soportar las pruebas That's why we can withstand the y seguir trials perseverando and persevere en nuestra fe, in our faith. porque nos da la capacidad He gives us the capacity de soportar. to withstand. Es la que nos ayuda. It's the one who helps us. No nos enfoquemos Let's not focus en lo que no tenemos. in what we don't have. No nos enfoquemos Let's not focus en lo que no se ha cumplido, in what has not been lo que no hemos fulfilled, recibido. what we have not received. No nos enfoquemos en nuestra insuficiencia. Let's not focus on our Tenemos que insufficiency. aprender a mirar más allá We must learn to look de beyond nuestra propia insuficiencia of our own insufficiency para ver la grandeza de Dios, to see the greatness of para God, ver que Él es más que suficiente to see that He is more than en nuestras sufficient vidas. in our lives.